Buen día. Hoy revisaremos los números reales y sus axiomas. Los números nacieron hace mucho tiempo como una necesidad del hombre por cuantificar, medir y llevar registro del mundo que lo rodeaba. Se originaron muchos sistemas como el hebreo, el romano, el egipcio, maya, el que usamos actualmente, el sistema decimal. Cada civilización creó diferentes símbolos y reglas para representar los números, y a lo largo de la historia se han clasificado de muchas formas. Por ejemplo, los pitagóricos los clasificaron como pares e impares, números perfectos, números amigos, podíamos encontrar números planos que fueran cuadrados, oblongos o triangulares, o números sólidos que fueran cúbicos o piramidales, y estos a su vez podían ser cuadrados o triangulares. Bueno, esta clasificación es un poco más compleja que la que usamos actualmente. Esta clasificación fue creada por Carl Friedrich Gauss en 1801 en su obra Investigaciones aritméticas, que como no sé pronunciar ni latín ni alemán, mejor se los pongo por aquí. Carl Friedrich Gauss. Disquisitiones Arithmeticae. En fin, regresemos a los números. Los primeros números que conoció el hombre fueron los números naturales, aquellos que nos sirven para contar objetos. Aún hay controversia sobre si el 0 es un número natural o no, así que por ahora no lo vamos a considerar. Este conjunto tiene algunas características. Por ejemplo, todo número natural tiene un antecesor, excepto el 1. Todos los números naturales tienen un sucesor, por lo tanto el conjunto es infinito. Aunque nosotros pensemos en un número muy grande, siempre habrá un número mayor que ese. Este conjunto es discreto. Eso es que si nosotros tomamos dos números enteros que no sean consecutivos, entre ellos dos hay una cantidad finita de elementos. Por ejemplo, entre el 5 y el 9 hay 3 números naturales. Otra característica es que las únicas operaciones definidas para este conjunto son la adición y la multiplicación, porque las otras quedan fuera. Si nosotros hacemos una resta de dos números naturales, el resultado no es un número natural necesariamente. Lo mismo pasa con la división. Tenemos 5 y 2. La división de 5 entre 2 no necesariamente me va a dar un número natural. Entonces, como vemos, aun con operaciones sencillas, los números naturales no son suficientes para representar situaciones cotidianas como registrar una deuda o una cantidad faltante, por lo que es necesaria la definición de otro conjunto, los números enteros. El conjunto de los números enteros está compuesto por los números naturales, el 0 y el negativo de todos los naturales. Se representa con una Z por el vocablo alemán Zahl, que significa número. Este conjunto también tiene características propias, como que todo número entero tiene un antecesor y un sucesor, por lo tanto es un conjunto infinito. Este conjunto también es discreto, pues entre dos números enteros hay una cantidad finita de elementos. En este conjunto, todo número entero tiene su opuesto, que vamos a representar con un signo menos, de tal forma que la suma de un número con su opuesto siempre me va a dar como resultado 0. Las operaciones definidas para este conjunto son la adición, la sustracción y la multiplicación. Nuevamente la división queda excluida, pues el cociente de dos números enteros no necesariamente me devuelve otro número entero. Este número obtenido pertenece a otro conjunto. El conjunto de los números racionales de razón o ratio, y se representa con una Q, ya que proviene del italiano quociente. Tomamos dos números que llamaremos P y Q, y estos números pertenecen al conjunto de los números enteros y cumplen con la condición de que Q es diferente de 0. Si dividimos estos números, lo que obtenemos es la definición de los números racionales,
Son un conjunto de elementos al que cada uno de ellos puede expresarse como el cociente de dos números enteros. Con lo anterior, estamos afirmando que todos los números enteros son también números racionales, pues pueden expresarse como el cociente de dos enteros. A estos números podemos llamarles también números fraccionarios y podemos clasificarlos como fracciones propias si el numerador es menor que el denominador o impropias si esta condición no se cumple, ya sea porque el numerador es mayor que el denominador o porque son iguales. Estos números los podemos representar en forma de fracción o en forma decimal, la cual obtenemos realizando la división del numerador entre el denominador. Por ejemplo, al realizar la división de 10 entre 32, obtenemos el número 0.3125. Esto se conoce como expansión decimal. Y podemos encontrar también dos tipos de expansión: finita, como en este caso, que después de varias operaciones obtengo un residuo de 0, o expansión infinita, como la que se obtiene al dividir 10 entre 3, pues aunque yo siga realizando operaciones, no terminaría la división. Cuando tengo una expansión infinita, puedo usar una notación especial y para ello voy a tomar en cuenta la cantidad de decimales que se repiten en el número. Esto se conoce como periodicidad. En este ejemplo, el número que se repite es el 3, por lo tanto, 10 entre 3 lo puedo representar con puntos suspensivos o con una barra en el número que se repite. Ambas notaciones me indican que las cifras decimales se repiten infinitamente. Pasar de la forma fraccionaria a la forma decimal es realmente sencillo. Lo único que tenemos que hacer es desarrollar la división y, en caso de que la expansión sea infinita, identificar la periodicidad y detener la operación. Para pasar de la forma decimal a la forma fraccionaria se requiere otro proceso, como se muestra a continuación. Vamos a representar la forma fraccionaria del número 0.126, que se repite infinitamente. Para ello vamos a identificar el periodo, que en este caso es 126. La cantidad de decimales que forman el periodo son 3. Y esto nos va a servir para el proceso. El número original lo vamos a multiplicar por 10 a la 3, porque 3 números forman el periodo. Eso nos daría como resultado x por 1000, 1000x, y 126 por 1000 nos daría 126 y nuevamente el 126 que se repite infinitamente. Vamos a suponer que la ecuación original es mi ecuación 1 y la que obtuvimos ahora es la ecuación 2. Entonces vamos a hacer la resta de la ecuación 2 menos la ecuación 1. Al realizar esto, como la parte decimal es la misma en ambos casos, se elimina y solamente me quedaría 999x es igual a 126, que ya no tiene parte decimal. Y finalmente solo me queda despejar x. X es igual a 126 entre 999. Si yo meto esto a la calculadora, lo que me va a aparecer es 126 repetido infinitamente. Antes de continuar, les dejo un pequeño ejercicio para revisar si entendieron este procedimiento.